Bienvenidos a Teología para el Alma, un espacio para pensar, sentir y reencontrarnos con lo más profundo de nuestra fe. Aquí exploramos la palabra de Dios no solo con la mente, sino con el corazón, buscando comprender no solo lo que dice, sino lo que transforma, porque la verdadera teología no es solo conocimiento, es vida para el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Teología para el Alma. Hoy vamos a estar hablando sobre la crítica bíblica y por qué el fundamentalismo histórico le tiene tanto miedo o rechaza esto que es la crítica bíblica. Vamos a hablar primero sobre el surgimiento de la crítica bíblica. La crítica bíblica surge ya por el siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Parte de la cultura europea estaba comenzando a experimentar cambios en su estilo de pensamiento. Comenzaba a cuestionarse todas las explicaciones sobrenaturales de todas las cosas que ocurrían en nuestro mundo o a nuestro alrededor. Comenzaron a buscarse respuestas lógicas para estos fenómenos naturales y entender mejor tanto la historia como el desarrollo del pensamiento humano. La Biblia cayó dentro de este fenómeno. Comenzaron a surgir ciertas preguntas acerca de la Biblia, acerca de su inspiración, acerca de la revelación, acerca de su proceso de desarrollo, y comenzaron a buscarse respuestas naturales para este trasfondo. Ahí es como surge la crítica bíblica. Hablemos primero de los grandes exponentes de la crítica bíblica. No podemos comenzar a hablar de la crítica bíblica sin mencionar un nombre que es muy importante para esta. Estamos hablando de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza era un filósofo judío que vivió entre el año 1632 a 1677. Este hombre propuso que Moisés no pudo haber sido el autor pleno de los primeros 5 libros de la Biblia. Él decía que habían aspectos tanto del relato del Pentateuco como los aspectos, por ejemplo, de la muerte de Moisés que no pudieron haber sido escritos por él. Él comenzó a decir que la Biblia debería de ser analizada, entendida y comprendida desde un aspecto literario. Por supuesto que esto fue una idea revolucionaria y la mayoría de los teólogos de su tiempo la rechazaron. Esto no impidió que Baruch Spinoza siguiera adelante con sus ideas y que otros vinieran a construir sobre la idea que él había comenzado a desarrollar. Uno de ellos fue James Astruc, un médico que desarrolló la idea de que tanto en el Génesis, a través de su lectura de la Biblia, en el Génesis él encontraba que habían 2 nombres de Dios y que contaban diferentes relatos o diferentes aspectos del relato bíblico, ya sea el nombre Elohim por su parte o el nombre de Yahvé por otro lado. Él decía que había estos 2 nombres y que de alguna forma estos nombres conectaban entre sí en cada relato que había del Génesis, por lo que él propuso que pertenecían a fuentes independientes, ya sean el Elohim por un lado y el nombre de Yahvé por el otro. Esta idea fue tomada para alguien que fue muy conocido y que fue relevante para la relectura de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de Julio Wellhausen. Julio Wellhausen propuso que en el Pentateuco yacían 4 fuentes diferentes, a la que él llamó la fuente logista, la fuente yavista, la fuente deuteronomista y la fuente sacerdotal. Él decía que estas 4 fuentes estaban registradas en la Sagrada Escritura, específicamente en el Pentateuco, y que dieron origen a lo que ahora nosotros conocemos como los 5 libros de Moisés. Es decir, él proponía que de manera independiente estas tradiciones, estos relatos, estas historias que estaban conectadas cada una a un autor diferente, fueron puestas en los 5 libros de Moisés y fueron unidas por un redactor final. Esto era lo que proponía Julio Wellhausen y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, tenemos que mencionar nombres como el de Friedrich Strauss. Strauss proponía que el Jesús del mito, el Jesús que existía a través de los milagros, a través de la resurrección, a través de hechos sobrenaturales, era diferente al Jesús histórico, que había que separar tanto el Jesús histórico como el Jesús del mito. El Jesús del mito era un producto de la iglesia, el Jesús histórico era el Jesús que había vivido en Palestina y que había muerto en tiempo de Poncio Pilato, y que tenían que diferenciarse tanto el uno como el otro. Alguien que llevó esta idea hasta su máxima expresión fue Rudolf Bultmann.
Rudolf Bultmann fue quizá uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Él propuso que para que el mensaje de la Biblia continuara siendo relevante para las nuevas generaciones, la Biblia tenía que pasar por un proceso de desmitologización. Él decía que todos los aspectos sobrenaturales de la Biblia, todos aquellos elementos que involucraban la presencia o la intervención directa de Dios, debían de separarse del contenido concreto del mensaje que era relevante para la mente moderna, y que la mente moderna, ya que rechazaba todo lo milagroso o lo sobrenatural, solo podía aplicársele aquellos aspectos éticos, morales o religiosos a la vida presente. Es decir, que lo único válido para la Sagrada Escritura o para el hombre moderno de la Sagrada Escritura era aquello que estaba separado del mito. Por lo tanto, era labor del teólogo moderno separar el mito de lo real. Es decir, solo así se podía llegar a una idea concreta de quién fue el Jesús histórico y de cuál era el mensaje para el hombre moderno de la Sagrada Escritura, rechazando todo lo que era mito o todo lo que era sobrenatural. Así se fue gestando, o estos fueron los máximos exponentes de la crítica bíblica. Por supuesto que todo lo que acabamos de mencionar acerca de los destacados autores de la crítica bíblica suena bastante negativo para el hombre de fe moderno. Y ahora vamos a hablar precisamente de aquellos aspectos que son negativos dentro de la crítica bíblica. Hablamos, por ejemplo, de negar sistemáticamente todo lo que tenga de milagroso o de sobrenatural en la Sagrada Escritura. Es decir, esa insistencia de parte de la crítica bíblica de llamar como algo ahistórico o separado de la historia todo aquello que tiende a ser sobrenatural, todo aquello que no se puede explicar desde la lógica humana o desde la ciencia empírica, entonces debe ser rechazado. Esto, por supuesto, es un elemento extremo de la crítica bíblica. También eso de asumir que lo más antiguo es necesariamente lo verdadero, también es un error que comete la crítica bíblica, porque no siempre ha sido así. Cuando nosotros, por ejemplo, exploramos las historias narradas por algunos de los faraones de Egipto cuando fueron a una determinada batalla y resulta que la batalla terminó en empate, a veces los faraones contaban la historia como si ellos hubieran sido los máximos vencedores en la historia. Y aunque esto fuera antiguo y aunque fuera muy viejo, no significaba estar aplicado a la realidad, como se ha descubierto con ciertos faraones que tendían a exagerar sus logros o lo que ellos conquistaban para poder destacar a lo largo de la historia. Tenemos que entender entonces de que no siempre lo más antiguo es necesariamente la verdad. Otra de las cosas es, por ejemplo, dar por hecho que los textos bíblicos fueron manipulados de manera política para favorecer una opinión determinada. Es decir, por ejemplo, la muerte de Jesús. Desde la crítica bíblica, la resurrección es ahistórica porque no se puede comprobar, no se puede datar empíricamente que Jesús haya resucitado. Una tumba vacía, por ejemplo, no necesariamente significa que alguien resucitó. Su cadáver, desde la explicación de los judíos hasta la explicación que dan muchos de la crítica bíblica, es que el cadáver de Jesús fue raptado por los apóstoles y que después construyeron toda una teoría teológica alrededor de Jesús, tratando de exponerlo como el siervo sufriente de Isaías 53, y que con su muerte logró la expiación de toda la humanidad, cuando realmente el Jesús histórico no tenía nada que ver con estos hechos y tampoco estaba relacionado con estas profecías. Pero por supuesto, esta es una manera que tiene la crítica bíblica de decir que los hechos, los eventos o la persona de Jesús, incluso todo lo narrado respecto a él, fue manipulado por la iglesia para crear una imagen ideológica y tipológica para ejercer un control sobre los creyentes. Pero esto está basado más en el prejuicio, es una determinación a priori y no está basada realmente en hechos reales. Otro es reducir la Biblia a mera literatura antigua. Es cierto que hay muchos libros de literatura antigua, pero la Biblia destaca sobre todo ellos porque contiene aspectos que son relevantes a lo largo de la historia y que han demostrado que ser muy importantes incluso para el hombre moderno. Pero reducir la Biblia simplemente a literatura antigua y aplicarle de todas las normas simplemente para reducirla básicamente a nada es más una muestra de prejuicio que una muestra de análisis científico. Así que esto también podría ser considerado como una de las debilidades de la crítica bíblica.
Sin embargo, a pesar de estos aspectos negativos que tiene la crítica bíblica, debemos de destacar que hay aspectos positivos dentro de la crítica bíblica. Hay elementos que no podemos negar, son de gran valor para la teología moderna y para que nosotros podamos entender mejor la Sagrada Escritura. Uno de ellos es profundizar el sentido histórico. La crítica bíblica nos ha permitido reconstruir el mundo bíblico, ya sea de los evangelios, de los apóstoles, de los patriarcas, de los reyes de Israel. Nos ha permitido la crítica bíblica redescubrir los hechos que estaban ocurriendo alrededor del mundo en el momento en que los eventos de salvación narrados en las escrituras se estaban desarrollando. Esto nos permite tener una mejor conciencia de la historia y del contexto en el que se desarrollaron cada uno de los eventos narrados en la Sagrada Escritura. Otro es que nos revelan una belleza literaria. Debemos de entender que la Biblia es la palabra de Dios, pero también es palabra del hombre. Es decir, recordemos que hay diversas culturas involucradas. Cuando hablo de cultura, hablo que diferentes hombres de diferentes épocas escribieron la Biblia y lo escribieron desde diferentes aspectos literarios. Hubo quienes escribieron narraciones propiamente dichas, otros escribieron poesía, otros, como es el caso del libro de Proverbios, son dichos y refranes que existían ya en tiempo del pueblo de Israel y que alguien recopiló y los puso en un libro que se cree fue el rey Salomón. Sin embargo, puede que no todo haya sido recopilado en tiempo del rey Salomón. No todos los proverbios pudieron haber sido dichos y expresados, porque está comprobado históricamente que algunos de esos dichos y refranes existían incluso antes de que el reinado del rey Salomón existiera. Así que debemos de entender que nos ha permitido la crítica bíblica poder entender cada aspecto de la Biblia en su contexto literario. No podemos convertir la poesía en algo literal, porque la poesía utiliza elementos simbólicos y por lo tanto no podemos interpretarlo, aquellos aspectos simbólicos de la poesía, como algo literal. Cada cosa en su contexto. Nos ha permitido también, al reconstruir los hechos, al reconstruir el contexto histórico de cada uno de los autores de la Biblia, nos ha permitido la crítica bíblica exponer la intención teológica con que un determinado libro, evangelio o carta fue escrito. Y miren qué importante es esto, porque el contexto nos permite determinar realmente la orientación que lleva un texto, qué es lo que quiere decir el texto, a quién iba dirigido, en qué contexto se dijo. Al permitirnos a nosotros entender el contexto histórico de cada uno de los autores de la Sagrada Escritura, la crítica bíblica nos ha ayudado a reconstruir el valor teológico de estos textos. También nos permite fortalecer la interpretación responsable. ¿Por qué hablamos de interpretación responsable? Porque no podemos darle cualquier sentido a la Sagrada Escritura. Debemos de entender que la Biblia fue dicha en cada momento, tuvo un contexto histórico y que cada palabra fue expresada en ese contexto. Cuando nosotros divorciamos un texto bíblico de ese contexto y lo aplicamos a una generación diferente, en aspectos diferentes, rompiendo el vínculo que ese texto tuvo con la historia concreta en la que se relacionó, vamos a caer en errores de interpretación. La interpretación responsable se ubica primero en el contexto y después de eso, una vez que nos hemos ubicado en el contexto en el que ese versículo fue escrito o a las personas a las que fue dicha, entonces nosotros podemos hacer una aplicación para el hombre moderno. Pero careciendo del contexto histórico, eso es como no tener un ancla donde asirse y podríamos naufragar en cualquier tipo de teoría especulativa y sin sentido respecto a la interpretación de un texto determinado. Finalmente, poder utilizar las herramientas que nos brinda la crítica bíblica nos libra, nos protege del fundamentalismo irresponsable. Cuando hablo del fundamentalismo, quiero ser claro, no estoy hablando de la ortodoxia. No es lo mismo decir algo ortodoxo que algo fundamentalista. La ortodoxia se basa en la interpretación correcta y adecuada de la Sagrada Escritura. El fundamentalismo bíblico se basa en los prejuicios y los preconceptos que se tienen al momento de ir a la Biblia. Vamos a desarrollar mucho más eso en nuestro próximo tema, donde hablaremos específicamente del fundamentalismo. Pero por ahora quiero dejar eso en el pensamiento de cada uno de ustedes. Así que nos brinda las herramientas que incluso han servido la crítica bíblica para que los teólogos más ortodoxos puedan desarrollar
un pensamiento teológico coherente con la revelación y su contexto histórico. Así que realmente la crítica bíblica tiene un valor determinado, tiene un valor grandísimo cuando es sabiamente utilizado, porque algunas de estas herramientas, por ejemplo, son la crítica textual, que nos permite reconstruir el texto original tal como salió de la pluma de los apóstoles. Recordemos que la Biblia en sus orígenes fue escrita o fue copiada de mano en mano. Un copista tomaba un manuscrito original y lo copiaba. En ocasiones había había una persona que estaba de pie leyendo a un grupo de copistas y los copistas iban escribiendo lo que escuchaban. A veces escuchaban mal, a veces se equivocaban en una escritura, a veces el copista que estaba copiando directamente del original se equivocaba de línea y se cruzó a otra línea. Esos errores se registraron y están presentes en los diferentes manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. La crítica textual nos permite reconstruir el texto, pero de eso ahondaremos más en otro video. También tenemos que hablar de los análisis históricos que nos permite hacer la crítica bíblica, reconstruyendo todo el trasfondo literario. Tenemos que hablar también del análisis literario que nos permite entender la belleza de cada uno de los métodos o las formas en que fue escrita y redactada la Sagrada Escritura, la arqueología que nos ha permitido redescubrir el mundo antiguo y la filología que nos ayuda a entender, por ejemplo, el origen de cada palabra en su contexto histórico, tal como se hablaba en su tiempo y los significados posibles que pueda tener, que nos permite ahora tener una mejor comprensión del lenguaje de la Biblia. Así que debemos de entender que si bien es cierto, la crítica bíblica tiene aspectos muy negativos y hay autores que le han dado connotaciones sumamente negativas y que pueden ser perjudiciales o que van en contra de la fe. Sin embargo, la crítica bíblica también nos ha permitido tener herramientas de gran utilidad para desarrollar una mejor comprensión teológica y una mayor comprensión de la Sagrada Escritura. Así que en nuestro próximo video estaremos hablando un poco del fundamentalismo bíblico y por qué rechaza tanto lo que es la crítica bíblica. Pero también más adelante iremos desarrollando a estas herramientas que nos ha dado la crítica bíblica y que son útiles para nuestra comprensión de la Sagrada Escritura. Espero que haya sido de bendición. Que el Señor te bendiga.